Panorama Bíblico número 17. Poesía, primera parte. Job. En medio de toda la historia de Israel, encontramos 5 libros poéticos como parte de la Biblia, los cuales están llenos de riqueza en conocimiento y sabiduría. En ellos se exaltan los atributos de Dios y sus grandes maravillas. El primer libro que encontramos en estos escritos poéticos es el libro de Job. Esta historia ocurrió probablemente durante la época de Abraham. El libro de Job nos habla del sufrimiento y de la angustia humana. Y aunque aparentemente no hay una explicación para el sufrimiento humano, encontramos consuelo, fortaleza y esperanza en el Señor por medio de su palabra. La primera escena se lleva a cabo en el cielo, donde el diablo llega a acusar a Job ante Dios, diciendo que Job únicamente le sirve a Dios porque Él lo protege y lo bendice. Para probar la fe y lealtad de Job, el acusador pide permiso a Dios. Esto nos muestra que el enemigo está sujeto a la soberanía de Dios, lo cual nos da confianza, pues el Señor tiene siempre todo el control. El objetivo del diablo era que Job renunciara a su fe y maldijera a Dios. Esto es lo que intenta hacer este enemigo con cada creyente. Bajo la voluntad permisiva de Dios, el diablo con su poder limitado arremetió contra Job, sin darse cuenta que este hombre que amaba a Dios jamás renunciaría a su fe. En cuestión de horas, Job perdió su negocio, sus propiedades y sus hijos, y como si eso fuera poco, le vino también una enfermedad terrible a su cuerpo. A pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Job sabía que el sufrimiento era parte de la vida humana y que debemos soportarlo confiando en Dios en todo momento. Sin embargo, Job tuvo que enfrentar la etapa de frustración cuando no halló respuestas a sus circunstancias. Job hace 3 preguntas muy importantes. Las 3 se encuentran en el capítulo 14. La primera dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? La segunda dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? La tercera pregunta dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Las respuestas a esas preguntas se hallan en una persona, el libertador prometido. Jesucristo es el único que puede limpiar lo inmundo. Él es el único que da vida eterna después de esta vida. Él es el único que puede dar resurrección y vida. El enfoque del libro de Job no es tanto el sufrimiento, sino más bien la manera en que reaccionamos ante él y lo que aprendemos durante esos tiempos difíciles. Job tuvo 3 amigos que lo visitaron y trataron de ayudarlo indicando que el sufrimiento no duraría para siempre, pero insistieron que lo que le sucedía a Job era consecuencia de su pecado y que era necesario arrepentirse y confesarlo a Dios. Aunque esto muchas veces es cierto en la vida de todos los seres humanos, sus amigos lo acusaron específicamente de haberse rebelado contra Dios. No obstante, Job defendió su integridad e inocencia cuando se vio presionado por sus amigos a admitir algo que él no había hecho. Al inicio de la historia, Dios se refirió a Job como varón perfecto y justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de esta descripción de Dios en cuanto a Job, es imposible pensar que Job fuera castigado por algún pecado cometido. Sabemos que Dios permitió esta tragedia en la vida de Job, porque conocemos el principio de la historia de este libro, pero sus amigos no sabían eso. Job tampoco lo sabía. A pesar de todo, su confianza en Dios estaba muy firme, por eso podía decir de esta manera, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos». Los hombres tratan de explicar las acciones de Dios, e incluso intentan defenderlo, pero Dios no necesita de eso. Él es soberano, y lo que hace siempre está de acuerdo con su plan perfecto. De entre todos los consejos que los amigos de Job pronunciaron, se encuentran grandes verdades en cuanto a Dios y a la vida. Sin embargo, su motivación era convencer a Job de algún pecado. Al final, Dios defiende a Job, y desde el capítulo 38 hasta el 41, a base de preguntas, lo eleva hacia una perspectiva divina. Cuando Job observa las grandezas y las maravillas de la creación y el enorme poder de Dios, de tal forma como si estuviera mirando desde el mismo cielo, entonces se da cuenta que sus tribulaciones se hacen más distantes, y es que mientras más cerca estás de Dios, más pequeños se ven tus problemas. Dios le dio a Job lo que él necesitaba,
una visión amplia y clara, una verdadera perspectiva. Esa experiencia trasciende el problema filosófico de Job. Por eso dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A través de su palabra, Dios nos lleva a una vista panorámica divina y eterna, donde podemos decir como dijo Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No deberíamos buscar respuestas cortas e inmediatas a los dilemas de la vida. Buscar satisfacer nuestras preguntas y dudas es como ver por un pequeño agujero, pero obtener la visión de Dios es como tener la puerta completamente abierta. En la historia de Job encontramos cuadros del libertador prometido. Job se desesperaba por el silencio de Dios y deseaba tener un mediador que intercediera por él ante el trono del cielo. Lo decía de esta forma, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. El Nuevo Testamento nos aclara quién es ese mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús, nuestro libertador, es mediador entre Dios y los hombres, porque Él mismo padeció en carne propia los sufrimientos de la vida. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Aunque Job no menciona a Jesús por nombre, se refiere a Él muy específicamente cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La historia de Job es una historia verdadera, y por su estilo literario es que encontró lugar en los libros poéticos de la Biblia, una verdadera joya literaria y teológica. Preguntas. Número 1. ¿Cuál era el objetivo del diablo para atacar a Job? Número 2. ¿Cuáles fueron las 3 preguntas de Job y en qué capítulo se encuentran? Número 3. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a nuestro mediador? Versículo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Oración. Padre bendito, cuando enfrento las situaciones difíciles en mi vida, tengo la seguridad que aunque yo no entiendo por qué suceden las adversidades, tú estás en control de todo lo que pasa. Y eso me da mucha confianza. Amén.